Bueno, Santi, bienvenido a Room. La verdad que es un placer haberlos tenido acá. Ya la gente va a estar escuchando lo que estuvieron haciendo. Quisiera que hagas una breve introducción de quién sos, cómo es tu proyecto, para la gente que no te conoce. Bueno, muchas gracias por la invitación primero. Mi proyecto se llama Santi May. Yo soy productor musical, soy músico de sesión también. Y bueno, aparte tengo mi proyecto personal, que es Santi May, esto que estamos hablando, que es el vehículo que encontré para sacar mis canciones al mundo. Okay. Canciones que tengo hace mucho tiempo y que no encontraba por dónde que vean la luz del mundo. Y bueno, en algún momento, hace 4 o 5 años, en el medio de la pandemia, decidí que era momento de ponerme al frente del micrófono yo y decir mis verdades. ¿Y qué te llevó a tomar esa decisión? Sería deshonesto no decir que la pandemia tuvo mucho que ver, porque, bueno, yo me mudé de Argentina 2 días antes de que explote la pandemia. O sea, me subí al avión y atrás me cerraron la puerta del mundo. Un timing hermoso. Sí, directamente. El 10 de marzo, el 11 de marzo llegué a Estados Unidos. Papá, se venía hablando de que quilombo. Más o menos. Yo tengo un teatro en Buenos Aires y habíamos tenido una reunión 3 días antes de que yo me fuera. Y me acuerdo, ya se venía hablando de que podía haber un cierre, pero por 15 días. Y me acuerdo, mi respuesta fue por esa gripe. Y de repente, a los 5 días empezó a morir gente por todos lados. O sea, se empezó a armar la gorda. Y yo ya estaba en Estados Unidos, recién mudado. Y bueno, nada, había ido a tocar, había tenido unos shows programados ahí. Claramente esos shows no ocurrieron. Nunca existieron. Tenía un show en Disney programado que era. Ay, qué lindo. Estaba re contento. Iba a tocar ahí y después me iba a ir a subir a los juegos. Nada de eso pasó. Y entonces un día estaba durmiendo y me desperté a las 3, 4 de la mañana y me desperté en la cabeza con un tema que había compuesto en el 2006 y con una idea como: che, este tema capaz lo tengo que hacer de esta manera. Y me desperté y me fui ahí a laburar en la compu. Y lo empecé a hacer y de repente encontré que tenía muchas canciones que quería sacar al mundo. Y lo fui armando. Un amigo que tiene un estudio ahí me fue ayudando a producirlos. Y de repente tenía 6 canciones grabadas, de las cuales solo saqué 4. Hay otras 2 que quedaron y que salen ahora en el disco que estoy por sacar en septiembre. Y de repente me encontré con que tenía la necesidad de decir cosas. Y algo que había escapado mucho y me puse al frente del micrófono y a cantarla yo. ¿Por qué decís que escapaste mucho de eso? Y durante mucho tiempo me costó ponerle la cara a lo que yo quería decir. ¿Por vergüenza? ¿Por miedo? Sí, por una licuadora de cosas entre las cuales vergüenza y miedo ranquean primero. Pero nunca me había animado a cantar. Como siempre había tenido el síndrome del guitarrista que se esconde atrás de un cantante y anda a poner la cara vos. Yo estoy ahí atrás y si esto sale horrible, sos vos el que pone la cara. Y nada, y justo antes de irme, yo siempre hice clases de canto. Siempre me hubiera gustado cantar bien, pero siempre tenía como una traba mental en la cabeza, ¿no? Y justo antes de irme, cuando tomé la decisión de irme de Buenos Aires y de emprender esta aventura, y dije, bueno, voy a trabajar de músico, de repente se me destrabó algo en la cabeza y mi voz se empezó a conectar con mi cerebro, con mi corazón y demás, y de repente empecé a cantar y a escuchar y a decir, che, esto está bueno. Hasta ahí me juzgaba mucho y no... Y siempre tenía un preconcepto de esto es horrible, que lo cante alguien que sepa, ¿no? Y a partir de ahí encontré la beta y la empecé a trabajar y me empecé a animar y encontré que cantar mis canciones yo me daba un lugar donde sentía que estaba bien representado desde la voz lo que yo quería decir. Que a veces con otros cantantes que vos le das la letra, a veces puede ser que enganche y a veces no. Y dije, bueno, yo técnicamente capaz tengo menos que otros cantantes, pero esto lo escribí yo y viene de mis entrañas y
y se siente. Totalmente, es muy interesante lo que estás diciendo porque me ha pasado a mí, de hecho, bueno, yo también estoy dando la cara en mi proyecto acá en Room. No es fácil para mí también posicionarme, pero son esas cosas que hay que hacer para poder pasar al siguiente step. Y también hay algo que es cierto, y es que cuando uno tiene la idea, tiene que ejecutarla. Porque si no, o sea, vos cómo haces para una canción que vos le estás hablando algo muy específico de tu vida quizá, que te la interprete otra persona, porque termina siendo como que no tiene el sentido, ¿entendés? Es raro eso, es raro. Sí, sí, a mí me pasó algo muy interesante con eso, que fue que como que finalmente me pude aceptar a mí mismo como compositor y como músico en general, ¿no? Como aceptar y decir, bueno, esto es lo que yo tengo, esto es lo que... O sea, trabajé mucho tiempo, yo empecé a estudiar guitarra cuando tenía 8 años. Estudiar me parece un término un poco exagerado, yo siempre fui muy vago. Pero bueno, empecé a ir a clases. O sea, una vez por semana iba y agarraba una guitarra. Y puse mucho trabajo, o sea, durante mucho tiempo, hice una carrera, estudié, me preparé, aprendí, pero nunca terminaba de dar el paso de salir, siempre sentía que me faltaba algo, y en algún momento decidí, o sea, esto que me pasó fue hermoso porque decidí aceptar, decir, bueno, esto es lo que yo soy hoy. Capaz el día de mañana puedo tener un recorrido mayor y ir a otro lado y demás, y está perfecto. Yo antes era un guitarrista mucho más técnico, por ejemplo. Okay. Tenía muy buena técnica. Yo cuando era chico, como consideraba todo el tiempo que lo importante era la técnica, ¿no? Y bueno, estuve muchos años después sin tocar y entonces fui perdiendo bastante de la técnica que tenía. Y me considero ahora mucho mejor guitarrista porque lo que me pasa es que ahora escucho. Tenés madurez. Ahora no estoy tan preocupado por qué es lo que yo tengo que decir, sino por escuchar, ¿no? Como la música, a fin de cuentas, a mí me parece que es una conversación entre distintos elementos que está pasando. Y como en toda buena conversación, lo más importante es escuchar. Viste que cuando vos estás conversando con alguien y estás todo el tiempo pensando en ahora le voy a decir esto, totalmente, la conversación no fluye, porque vos estás concentrado en lo que vas a decir. Sí, la estás condicionando en algo que no es lo que está sucediendo. Claro. Y siento que ahora me volví mucho mejor guitarrista y puedo tocar menos cosas de las que podía tocar antes. Antes yo tenía tampoco que era Iggy Malmsteen, pero tenía una técnica un poco más depurada, pero después tuve varios años sin tocar por un problema en la mano y fui perdiendo velocidad, fui perdiendo recursos y demás. Y ahora siento que lo que toco tiene una intención. Que cuando toco, bueno, es porque voy a ir allá. Y que aparte tiene que ver con lo que está ocurriendo alrededor. Entonces... Es muy interesante lo que decís y creo que tiene que ver un poco también con el ego del artista, ¿no? Que igual todos nos consideramos personas no egocéntricas, pero a la hora de compartir un estudio con otros músicos y tal, salta la ficha de que quizás éramos sí, un poco egocéntricos. Yo creo que somos todos súper egocéntricos. O sea, yo creo que no hay... hay un capítulo de Friends que Phoebe le dice Phoebe y Joey tienen como una discusión sobre que hay buenas acciones que son libres de ego. Y yo creo que todo lo que uno hace, o sea, primero te tiene que alimentar a vos. Si no, no lo haces. A veces la alimentación es más directa, es más claro, y a veces es más por otro lado, que hacer algo te hace sentir bien con vos mismo y eso, al fin de cuentas, si nos ponemos a mirar, es medio egocéntrico. Totalmente. Vos recién dijiste algo que tuviste un problema en la mano, que por eso dejaste de tocar. ¿Tuvo que ver eso realmente a que en ese parate vos entiendas, como que hayas salido de afuera y poder visualizar, digamos, el juego completo y decir, quizá me estoy yendo a lo técnico? Sí, me pasó lo que pasa con algunos futbolistas, viste, que van atrasando su posición en el campo a medida que se vuelven más viejos, empiezan a tener más panorama. Sí. Ya cuando no pueden correr más, no sé, para mí Messi, el mejor Messi es ahora, de grande, y corre mucho menos que el pibito que tenía 18 años. Ese hacía un montón de cosas, pero este tiene una visión y una claridad de concepto que no tenía el pibito de 18 años que corría como un enfermo. Entonces, siento que me pasó un poco eso, digo, como poder tocar menos me hizo como
alejarme un poco y tener mejor panorama. ¿Sentiste que nunca ibas a poder volver a tocar un instrumento? Y en algún momento la verdad que tuve miedo, sí. Empecé a tener como una tendinitis crónica después de un verano que estuve tocando en Costa Rica. Y empecé a como tener miedo, porque aparte fui a kinesiólogo, mano santa, lo que se te ocurra, y nadie encontraba nada. Y el kinesiólogo me dijo, no, no tenés nada mal en los músculos, es de la cabeza. No, maestro, la cabeza es más difícil de arreglar. No. Ahí, uno no se toma una pastilla o hace 3 ejercicios de kinesiología y bueno, y lo va arreglando. No. Eso era como un laburo interno más difícil, más duro. Pero bueno, en algún momento lo hice y es lo que me permitió estar acá hoy sacando esto, ¿no? En algún momento hice ese laburo y me enfrenté con quién soy y me pude aceptar esto que te decía antes, me pude aceptar como artista y decir, bueno, esto es lo que hoy tengo para dar. Y es suficiente, es más que suficiente, como lo quiero compartir con el mundo. ¿Te acordás de tu primer momento, tu flechazo con la música? Sí, lo tengo re claro. Tenía 7 años más o menos. Mi tío trabajaba haciendo escenarios, o camarines, los camarines. Entonces, consiguió entradas para ir a ver a Roxette, que era una banda que en mi casa se escuchaba mucho, mi hermano la escuchaba mucho, yo tengo 2 hermanos mayores. Uno de ellos escuchaba mucho Roxette y a mí me gustaba, era como mi banda preferida de chico. Y nos consiguió entradas mi tío y fuimos, y estuve todo el show a hombros de mi viejo. Y en un momento dije, yo quiero ser como ese, yo quiero ser como Per Gessle. ¿Y tu viejo qué dijo? No, mi viejo debe haber dicho, qué dolor de espalda, hace 1 hora y media que tengo un pibe arriba. Debe haber estado con kinesiología después. El karma era ese, ¿no? Sí, no sé si lo dije en voz alta, pero me acuerdo patente el momento, o sea, como, hey, yo quiero estar ahí arriba. Y ese año, creo que ese año o al año siguiente me puse a estudiar guitarra. Mis viejos me mandaron a estudiar con un profesor y empecé ahí a los 8 años y siempre estuve de una manera u otra estudiando. Y si no hubieses estudiado música, ¿qué crees que hubieses hecho en tu vida? Difícil, no me la puse a pensar esa, ¿sabes qué? Porque aparte yo tuve como tuve una crisis de identidad violentísima cuando terminé el colegio, pero violentísima, o sea, me peleé con todos mis amigos, me anoté en 5 carreras en el lapso de 3 meses, o sea, me anoté en una, me acuerdo, me estaba yendo a anotar a la UBA, me iba a anotar, ya ni me acuerdo en qué me iba a anotar, periodismo, o sea, comunicación social, algo así, y me fui en colectivo con un amigo, y mi amigo me dijo, yo me voy a anotar en ciencia política. Ah, dale, me anoto con vos. O sea, estaba claro que no lo tenía muy decidido, ¿no? Totalmente. Y después cuando llegó febrero, o sea, eso era, no sé, en octubre, una cosa así. Cuando llegó febrero me anoté en otra, o sea, como dije, no, que voy a hacer ciencia política. No sé, me anoté en una de económicas y después me anoté en Bueno, conociste todas las universidades un rato, por lo menos. Sí. Hasta que un día vino el profesor de álgebra, anotó algo ahí y dije, yo esto no lo voy a aprender. Me levanté en el medio de la clase y me fui y dije, chau. Siempre me manejé muy bien con los números, la verdad. O sea, siento que si me hubiera gustado, me hubiera ido muy bien haciendo eso. Mi viejo es contador de profesión. Y siento que si me hubiera gustado, me hubiera ido muy bien. Pero siempre lo detesté, me pareció una cosa como sin alma. Y siempre me tiró más la parte artística que venía del lado de mi vieja. Que mi vieja era pintora. Ok. Y como siempre me sentí más inclinado a lo artístico. Pero bueno, hubiera hecho algo con números. Sí me hubiera gustado, claro, ¿no? Hay un poco de matemática en la música, ¿o no? Bueno, durante mucho tiempo yo fui un músico muy matemático, muy elucubrador. De hecho, las materias que mejor me fue en la facultad de música eran las que eran de sentarse y analizar, digo, como armonía. Con armonía siempre me fue súper bien, como para mí era muy lógico y muy fácil todo eso. Digo, como, bueno, el primero, tercero, quinto, bla, bla, bla. Totalmente. Y cuando había que tocar, me agarraba la chiripiorca del chavo. Totalmente. La garrotera, no la chiripiorca. La garrotera. Que queda ahí, track. Bien. ¿Qué le dirías a alguna persona que está en tu misma situación
de que todavía quizá no se anima a mostrarse a sí mismo con su propio proyecto porque tiene dudas, porque dice esto no es lo mío, no soy bueno cantando, que es un proceso que pasaste vos inevitablemente. Es un proceso que pasé y lo pasé durante mucho tiempo. Y para mí el mejor remedio o sea, los demonios hay que enfrentarlos, porque si no siguen ahí. La única manera de que los demonios se vayan es enfrentarlos, y enfrentarlos es ir a cara de perro. Yo en un momento decidí que tenía que cantar mis temas porque era la manera que tenía de salir al mundo, y fue liberador, pero a más no poder. Fue como, me sacó un peso de encima enorme, y aparte eso me destrabó en muchos niveles de mi vida, ¿no? Como ocurrió todo un proceso personal muy interesante, y siempre va a haber alguien a quien no le guste lo que haces, sea lo que sea que hagas en la vida, ¿no? Como hay gente a la que no le gustan los Beatles. A mí me resulta cuanto menos sospechoso. Raro. O sea, desconfío de la gente que no le gustan los Beatles, pero bueno. Totalmente. Entonces hay gustos para todo, y siempre a alguien no le va a gustar y siempre a alguien le va a gustar. O sea, hay una frase en Argentina que es para cada roto un descosido, o algo así. Siempre hay un roto para un descosido. Siempre hay un roto para un descosido. Y siempre a alguien lo que vos hagas le va a encantar. Le va a parecer que le tocaste el alma, porque todos tenemos una conexión. O sea, como el ser humano es comunidad, y yo creo que hay como unos cables invisibles que nos unen, y en algún momento con alguien conectás a través de lo que haces. Si hay verdad a través de eso, ¿no? Digo, si de verdad estás mostrando las entrañas y lo que vos sos, uh-huh. que es un proceso difícil animarse a hacer eso, ¿no? Totalmente. Y te quería preguntar por tus letras. ¿Están dirigidas a alguien? ¿Son experiencias personales? Ahora van a escuchar una. No está basada en hechos reales, chicos. Todo ficción. Todo ficción, 100% ficción. Para mí las letras es el proceso, siempre fue el proceso más difícil de componer. Siempre me resultó muy fácil hacer música, o sea, como no es algo que me pongo una guitarra encima y algo sale. Pero las letras siempre fue como un desafío, ¿no? Como me acuerdo de la primera letra que hice que me gustó. Nosotros en quinto año del colegio teníamos asistencia por materia, y entonces cada tanto nos rateábamos de la primera hora y íbamos a desayunar al McDonald's. Ese cada tanto para mí se convirtió en un montón de veces, y entonces ya no me quedaban más faltas, y un día todos mis amigos se fueron a desayunar y yo me quedé solo ahí. Y como economía política era una materia horrible, me puse a escribir una letra. Y me acuerdo, fue la primera vez que como, qué lindo esto. Pero en general siempre ha sido un proceso bastante tortuoso para mí. Ok. Quizá por eso no cantabas, como el hecho de no poder decir, no poder bajarlo. Es una posibilidad que no había analizado hasta este preciso momento. Te la tenía que decir yo, ¿viste? Ahora me voy al psicólogo a charlarlo. Ahora lo llamo Ari. Ahora charlamos. Sí, ahora que lo decís, tiene todo el sentido del mundo, digamos, como... En cuanto me animé a contar lo que a mí me pasaba sin pensar si eso estaba bueno o no, sin juzgarlo, digo, como, esto es lo que me pasa a mí. Empezó a salir otra cosa. Yo uno de los temas que hicimos ahora, que se llama Todo va a estar bien, que es un tema viejo que saqué en 2021, que es uno de los que hice ahí en la pandemia, lo hice un día en el medio de la pandemia, en el momento más choto, en el momento donde todos decíamos, uy, ¿cómo salimos de esta? Me acuerdo, fui a un Walmart, yo estaba ahí todavía en Estados Unidos, fui a un Walmart y una persona tosió a 3-4 hileras de donde yo estaba. Pánico, ¿no? Yo dejé el carro en el exacto lugar donde estaba, me fui llorando del coso. ¿Te acordás que había toda una movida que era no te toques la cara? Y, o sea, una vez que te ponías el alcohol en gel, no te toques la cara, y de repente te empezaba a picar la cara. Como... y me acuerdo, me fui del Walmart y me subí al auto, me fui llorando. Llegué a mi casa, le dije a mi ex, le dije, salí de acá que me voy a morir. Me metí a bañarme. ¿Te acordás que había toda esa movida de sacarse la ropa, bañarse, como yo qué sé? Qué psicopatía. Y ahí me salió una letra que decía, todo va a estar bien.
Fue como una cuestión de supervivencia, instinto de supervivencia. Y en ese momento, toda la angustia que yo tenía se me fue del cuerpo. Dije, es verdad, todo va a estar bien. Que era una frase que usaba mucho mi vieja siempre. Ok. Hay un poco de mantra, ¿no? Cuando uno canta, como que, viste, repetir lo mismo es como se convierte como en algo que terminas por significar. Es muy interesante eso. Es muy loco que yo a veces siento que canto cosas para decírmelas a mí mismo y convencerme. O sea, como, hacete caso. Esto es lo que tenés que escuchar. Lo canto para mí, como... ¿Sabes que hay algo muy importante que dijiste y es... Lo que nos pasa y no es algo bueno o algo malo, algo de calidad o no de calidad. Es lo que te pasa. Quizá una letra puede ser sobre una situación que tuviste que... Bueno, sí, quizá no es una letra como si fuera poética, como si lo hubiese hecho el Flaco Spinetta, pero es tu realidad. Y juzgar también un poco el si mi letra o la otra es mejor o peor, es un poco desmerecer también tu propia vida, creo. Sí, pero 100%. A mí me encantaría tener la inventiva y la calidad lírica de Cerati, por ejemplo, que es mi referente dentro del rock. Pero no la tengo. Yo tengo otra manera de decir las cosas. No se me ocurre decir, o sea, no sé, desordené átomos tuyos para verte renacer hoy. Desordené átomos tuyos para verte aparecer. Ahí está. Aparecer. A mí no se me ocurre decir eso. Pero no, porque no lo digo en la vida y en algún momento acepté, o sea, como mucho tiempo me pasó de escribir letras y querer como darle una impronta como Cervantes. Y en algún momento dije, no, espera, voy a escribir como yo hablo. Y me empezó a salir cosas que yo sentía más verdaderas y que después lo cantaba y sentía algo acá, ¿no? Siento algo totalmente acá. Como, bueno, esto es mío. Que de hecho es insostenible los artistas. A mí me pasa mucho de ver artistas. Bueno, vos producís artistas y tenés tu estudio. Hay artistas que no les crees, ¿viste? Que es todo muy lindo, pero es... No. Hay algo que no funciona y no sé cómo explicarlo, pero creo que tiene que ver con eso, como no habla como habla, entonces está actuando. Sí. Y nosotros como somos músicos de toda la vida, como te vas dando cuenta dónde está. ¿Vos cuándo te diste cuenta de estas cosas? O sea, ¿fue la pandemia o porque me dijiste que habías hecho temas anteriormente? Y calculo que... Ahí me resulta muy difícil como marcar, porque siento que estos procesos son muy largos, ¿no? Digo, como... Creo que mi problema en la mano y la imposibilidad de tocar y empezar a tocar menos, digamos, empezar a tocar menos en el sentido de no tratar de cada vez que agarraba la guitarra hacer malabares, me hizo empezar a ver las cosas desde otro lado, ¿no? Y después yo también tuve un teatro en Buenos Aires y me codié mucho con artistas, con actores, músicos y demás, y empecé a ver mucho del trabajo artístico, ¿no? Y eso como me empezó a llegar como... Lo que importa es la verdad, ¿no? Uno de mis socios hablaba mucho de esto, y lo empecé a entender, ¿no? Como ok, lo que importa es lo que yo tengo para decir. Lo que vos tenés para decir lo dirás vos. Lo que tiene el Flaco para Spinetta para decir, lo dijo él. Ahora, lo que yo tengo para decir es importante. Pero no en un sentido, digo, de competencia. Es importante porque es mi contribución al mundo. Después, si la gente conecta con eso o no, es algo que está fuera completamente de mi alcance. Totalmente. Lo único que está dentro de mi alcance es tratar de ser verdadero conmigo mismo y con lo que me pasa, ¿no? Y volcar lo que sea que haya en ese momento, sea mierda, sea lindo, sea feo, lo que fuere, pero volcar eso en un papel y después en notas. Bien. ¿Cómo te llevas con las redes sociales? Horrible. Las detesto. Es un gran problema. Igual cuando me haces esta pregunta me siento un viejo choto. Me siento re viejo, como diciendo, mis tiempos hablábamos con el del costado. En nuestra época escuchábamos cassette o CD. Sí, me acuerdo del abuelo Simpson diciendo, en mis tiempos llevábamos una cebolla.
Pero bueno, yo sí, no me siento, no es un mundo con el que me sienta cómodo. Nunca me sentí cómodo con poner ciertas posturas, ¿no? Digo, Sí. A mí me cuesta eso. Sí, siento que el avance de las redes sociales y de los... Más que nada creo que Instagram y TikTok hizo que el artista inevitablemente se vaya para otro lado, un lado mucho más superficial, un lado más de imagen, más de venta desde ese lado, y quizás se perdió un poco el concepto musical. Al principio somos nosotros de la época de que comprábamos un disco y nos sentábamos a escuchar un disco. Claro, creo que es consecuencia de las redes sociales que no haya más discos hoy por hoy. La ansiedad que existe también, aparte, tipo, un segundo ya cambié como... Y hay algo muy interesante, o sea, que yo creo que el arte nace... Tiene que haber un poco de aburrirse para que nazca el arte, ¿no? Y las redes sociales no te permiten aburrirte hoy por hoy. O sea, como... Y yo me doy cuenta, yo soy un re esclavo del teléfono, o sea, como... Estoy sin hacer nada, o sea, me pasó de hecho el día que se cortó la luz, Gran día. el gran corte. Gran día fue ese. Llegué a mi casa y dije, bueno, no hay nada para hacer, me voy a dormir. Yo soy guitarrista, me podía haber puesto a tocar toda la tarde, no necesitaba electricidad para eso. Lo primero que me salió del cerebro fue, y bueno, no hay intercomunicación. Me desenchufo, ¿no? Como... Claro, y después lo analicé y dije, qué metido que estoy en la Matrix. O sea, como tengo el cable acá, pero fuerte. Y creo, o sea, yo ahora decidí hacer un disco porque me nació, ¿no? Y sé que está mal. O sea, yo sé que hoy por hoy hacer un disco es una cosa medio ridícula porque hoy por hoy no tenemos 40 minutos para sentarte a escuchar a una persona, porque yo ni siquiera lo hago. Totalmente. ¿Cómo voy a esperar que mi público lo haga, no? Totalmente. Pero a su vez, creo que tenemos que luchar contra eso, porque hay algo de no sé, yo escuchaba mucho Pink Floyd. Siempre me gustó mucho Pink Floyd, Queen, toda esa cosa, ¿no? Pero Pink Floyd, hay un tema de Dark Side of the Moon, tiene como 5 minutos de intro. Y yo me acuerdo, nos juntábamos con mis amigos y nos poníamos en el sótano de mi casa a escuchar eso y apagábamos las luces. Y era como, vamos a viajar con estos tipos. Y hoy por hoy no te das el permiso de eso, porque todo tiene que ser inmediato. Si en los primeros 15 segundos no hay un gancho que te haya agarrado, como ya perdés la atención. Y hay cosas que requieren más tiempo de desarrollo. Hay conceptos que no entran en un tweet. Totalmente. De la vida, digo, de lo que pensamos como seres humanos. Somos mucho más complejos que 240 caracteres, o lo que sea que hay en Twitter, que no, ya ni sé. Bueno, en Twitter, en X. Como sea que se llama. X. Qué viejo que estoy. Viejos son los trapos, dicen algunos. La verdad que es un gran problema las redes sociales y coincido con vos en que nos quitó el aburrimiento. Eso es muy importante. Incluso, bueno, a mí me ha pasado de cada vez escuchar menos música, cada vez ser más intolerante también a los conceptos. Es como, viste, empezás a escuchar las intros, me voy a escuchar otra cosa. También la variación, ¿viste? Hoy que escucho jazz, lo-fi, como que, no sé, antes era el disco que tenías y lo escuchabas y veías la tapa de arte, todo un trabajo, un montón de gente participando, los créditos con un montón de gente. Grandes épocas. Tener todo tan disponible a la mano es un arma de doble filo, porque a su vez, cuando uno tiene 4 opciones, elegís entre las 4 opciones. Cuando tenés 1 millón, es inabarcable, porque siempre va a haber algo más lindo, más brillante y que llama más la atención. Entonces es como los nenes con los juguetes, ¿no? Totalmente. Y yo siento que hoy la hiperdisponibilidad que tenemos de todo, sea de música, lo hablaba con mi hermano con respecto a sus hijos, mis sobrinos, ¿no? Mis sobrinos tienen 12 años y no se pueden sentar a ver una película sin estar con el teléfono también, ¿no? Y yo me acuerdo, yo cuando era chico, la película pasaba en la tele y si no la veías, o sea, se acabó, amigo. No la viste. Se pasó, ya está.
Entonces eso te generaba una cierta sensación de urgencia, ¿no? De, bueno, este es el momento. Es ahora. Es ahora, tal cual. O me lo perdí. Y ahora como que no te podés perder nada, entonces eso también le saca un poco de jugo. Como le saca un poco de chicha. ¿Y cuál crees que pueda llegar a ser la solución como para hacer un revival de volver a tomarnos el tiempo de escuchar música? Porque al fin y al cabo la música es un mensaje, no es algo como un video que están hablando que lo pones de fondo mientras haces cosas. Es algo que se sienta disfrutado, o sea, atraviesa todas las partes del cuerpo la música, ¿no? Sí, yo siento que, o sea, yo soy una persona por definición positiva, pienso en positivo. Todo, ¿no? Va a estar bien, ¿no? Claro, hice todo va a estar bien en un momento donde sentía que me iba a morir. Y pienso que en algún momento vamos a encontrarle la vuelta a esto. Siento que la realidad péndulo humana es un péndulo y nos vamos a extremos y después llegamos a un punto intermedio. Creo que ahora estamos en un punto muy álgido del extremo de estar conectados 100% a todo, y creo que en algún momento vamos a volver a una vida donde las redes sociales sirvan como para unir, ¿no? Y como para comunicar y demás, y no como yo siento que hoy por hoy nos separan las redes. Realmente. Nos genera esta cosa donde vos todo el tiempo ves a alguien que opina igual que vos, y entonces crees que tu opinión es la realidad. Y la realidad es mucho más compleja que tu opinión. Totalmente. O la mía o la de quien sea, ¿no? Digo. Y hoy por hoy las redes, como todo el tiempo, te hacen creer que lo que vos decís es la verdad absoluta. Totalmente, totalmente. ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Creás vos todas las canciones? ¿Grabás todos los instrumentos? Bueno, o sea, mi proceso creativo, yo soy una persona que le cuesta repetir cosas, digamos, ¿no? Como no soy muy de repetir procesos. Entonces, en este caso, para este disco, yo tengo una banda, bueno, tenía una banda que se llama Sebi Los Jabalíes, que en la que tocaba con Maxi Amaya. Y en un momento empezamos a pegar mucha onda, como nos dimos cuenta que íbamos al mismo colegio en Buenos Aires, pero que nunca nos habíamos conocido. Y empezó a haber como una conexión muy interesante, entonces dijimos, bueno, vamos a juntar a hacer música, ¿no? Y entonces yo le traje canciones mías del pasado que nunca había sacado, 5 o 6 canciones. Él me trajo 5 o 6 canciones. Y de repente eso en mí encendió una llama. Y de repente empecé a componer y empecé a tener un montón de canciones. Cuando nos juntamos yo había tenido una separación hace 8 o 9 meses, digamos. Como todavía eso estaba muy latente y de repente como el proceso me encendió una llama y me empezaron a salir muchas cosas de todo este proceso, ¿no? De divorcio. Y de repente me vi con 15 canciones y empecé a armarlas y con Maxi las empezamos a producir y a dejarlas listas para grabar. Y bueno, llegó un momento donde dije, bueno, ya tengo ahí como un disco armado. Me fui a Buenos Aires a principios del año pasado. Y allá terminé de hacer cortes y demás y volví con la idea, bueno, vuelvo y en un par de meses me meto a grabar el estudio y a las 2 semanas que me volví de Buenos Aires murió mi vieja, con lo cual a veces me fue la vida a la mierda. Mi vieja era lo más del mundo para mí. Y de repente se me paró el proceso y aparte cero ganas de hacer música, cero ganas de levantarme de la cama, digamos. Sí, totalmente. Entonces lo puse en stop y aparte como me di el tiempo para, bueno, a ver qué me pasa con esto también. Capaz el disco va para otro lado, capaz, no sé, a ver qué es lo que surge. Y pasados 2-3 meses me empezó a funcionar como curativo de todo este duelo. Y empecé a sacar algunas cosas y salieron otros temas nuevos ahí a través de todo esto. Y como bueno, empecé a cerrar un poco el disco y empecé a cerrar la preproducción, ¿no? Con Maxi. Ahora lo que pasó es que lo fuimos a grabar a un estudio. Yo tenía todo armadísimo, lindísimo, perfecto. Maqueteadito, digamos. Maqueteado, perfecto. Y les pasé a los chicos que iban a grabar, les pasé sin sus propios instrumentos. Ok. O sea, les dije. O sea, todos los instrumentos menos el de ellos, digamos. El de ellos, claro. Al baterista se lo pasé sin la batería, al bajista se lo pasé sin el bajo.
etcétera, como creen. Propóngame usted, después, de última, llegamos a un intermedio. Yo le digo, no, mirá esta parte. Y eso fue buenísimo porque yo soy guitarrista, o sea, soy productor, pero produzco desde un lugar, desde una mente de guitarrista, ¿no? Y escribo baterías, que a mí me hubiera encantado ser baterista, o sea, como es una deuda que tengo. Pero un baterista va a pensar las baterías mucho mejor que yo. O sea, como él tiene otra cabeza y otros recursos aparte, ¿no? Y entonces lo que me propusieron los chicos fue como me llevó los temas a otro lado. Fuimos a grabar y pasaron cosas maravillosas con los temas y que pasan cuando soltás el control, ¿no? Y que para mí la música, como te decía al principio, es interacción entre distintas partes, ¿no? Es una conversación. Y en esta conversación tener gente que me la devuelva y que me diga, para acá, como me cambió completamente el panorama. Es súper interesante porque normalmente los proyectos solistas o proyectos de composiciones donde habla uno desde algo muy personal, tienden a ser como, esto suena así, porque es mi concepto, porque es mío, si lo querés tocar te gusta. O sea, compartir algo tan íntimo como una creación de algo que estás diciendo vos, de cosas personales, creo que habla de la rotura de ese ego de músico y yo que todos tenemos. Sí, yo estoy convencido de que la música, mientras más gente participe, o sea, yo ya cuando les mandé los temas a los chicos, ya los temas tenían una clara dirección, digamos, no es que... Entonces, para mí la música, digo, es como cuando cocinás las especias, digamos. Para mí los instrumentos son como lo que le da el sabor. O sea, ya tenés una receta, pero el colorcito se lo da a cada instrumentista. Y cada instrumentista, si vos para mí, particularmente, lo que me pasa con mi música, no digo que esto se extrapole a todos los sentidos, ¿no? Pero para mí con mi música, el que sabe mejor, el que lo siente, o sea, si vos tocas algo que sentís, lo vas a tocar mejor. Entonces, si el baterista pone su impronta, si Maxi con los teclados le pone su impronta, y para mí eso siempre va a sumar un montón. Qué bueno, porque aparte te hace disfrutar de tu propia creación de otra manera, como sorprenderte por algo tuyo inevitablemente. Sí, y aparte también a mí es un desafío personal, porque yo soy muy controlador, en cierto modo, y es una manera de agarrar y decir, yo esto tengo que soltar, me hago el ejercicio personal de soltar y decir, propónganme, chicos, porque eso me va a hacer mejor, me va a sumar. Qué bueno esto que decís. Y me gustaría también, bueno, creo que esto ya es un consejo de por sí, pero alguien que está iniciando sus proyectos personales, que quizá tiene algunas canciones, desde tu punto de vista, que entiendo que cuando crece la persona, crece el músico también. ¿Qué hack o qué truquito le podés dar a esas personas que quizás están todavía ahí en esa vueltita, ¿viste? De no dar el avance. Sí, yo fui mucho tiempo un músico de estar encerrado, de interactuar poco con los otros. Y el mejor consejo que le puedo dar a cualquier persona es andar a tocar con gente. Te nutre, siempre te nutre tocar con gente y siempre te mejora. Y la manera de mejorar es entender que siempre hay un camino de mejora y que compartir con el otro te da una nueva perspectiva y nosotros podemos crecer con la música a partir de eso, ¿no? Si yo comparto con vos me la devolvés, y yo qué sé, eso va generando un nuevo ente que nos transciende a nosotros dos. Y la música es eso, es algo que me transciende, digamos. No es mía ya. Digamos, una vez que la suelto en el éter, pasa a ser del universo, o como lo quieras decir, ¿no? Y para mí es muy interesante animarse a eso, animarse a ser el peor de la banda. Digo, yo me junté con músicos que considero que son buenísimos, que considero que son mucho mejores que yo y que le pueden sumar, porque eso me hace crecer a mí como músico. Me enfrenta con ciertas limitaciones mías que Totalmente. digo, uy, qué interesante esto, vamos a trabajar en esto para que esta limitación se convierta se disuelva.
Es muy loco cómo funciona la vida, porque a veces la curva de crecimiento se va para arriba cuando peor la estamos pasando internamente. Pero es que somos hijos del rigor, inevitablemente. Sí. Y crecemos a través de las dificultades y de las trabas que vamos teniendo delante. Pero también está bueno porque cada paso cada cadenita que se va rompiendo de esas que te van frenando, es un paso más cercano al objetivo, que al fin y al cabo es, a ver, todos aprendimos un instrumento para poder tocarlo. Sí. ¿Por qué no lo tocaríamos? Sí, tal cual. Y también considerar que la vida del ser humano es tan... No quiero caer en la palabra fracaso y éxito, porque las palabras fracaso y éxito son muy personales, pero el camino nuestro está más lleno de cosas que nos salen mal que cosas que nos salen bien. O sea, cuando yo pienso que voy a hacer A, casi siempre sale Z, de A prima a Z, de B a Z. Las veces que salen A son las menos, y en las que aprendemos es en todas las otras. Totalmente. Y duele a veces, porque duele sacar un tema y que a la gente, o sea, a mí me ha pasado de sacar música y como poner el alma en eso y que le pase por al lado a la gente. Totalmente. Duele, es Sí. un proceso doloroso, Sí. pero a su vez es un proceso que te hace crecer. Sabes que me hiciste acordar con lo que me dijiste. Cuando lanzás un proyecto, una banda, o unas canciones que hiciste, el hecho de ser tan perfeccionista en la vida, te digo porque me ha pasado a mí y tengo colegas que le pasa un montón, y de trabajar tanto en algo para después lanzarlo y que no funcione, creo que la sensación tiene que ver por la cantidad de vueltas que se le dio a ese asunto, porque si aprendemos a soltar rápido, creo que no se sentiría como un fracaso, ¿me explico? Entonces, yo creo que es un consejo para todos los que pueden llegar a tener música, sáquenla. Así como está. Tampoco es una porquería. Pero donde suena lógico, se entienden los instrumentos, la voz está más o menos bien, sácala. Sí, y porque no sabes qué puede pasar. Y aparte hay algo que ocurre que es... hay que hacer lugar para cosas nuevas. Totalmente. Y para hacer lugar para cosas nuevas tenés que sacar lo que está. Yo... o sea, las palabras que vos dijiste recién, soltar. De hecho, tengo una canción de disco que se llama Soltarte y tengo otra que se llama Saltar y que dice soltar. O sea, como esto que te decía antes, yo me lo estoy cantando a mí mismo. Hay que soltar. Tengo que soltar y tengo que saltar y dar un paso hacia el vacío. Porque las cosas más interesantes que a mí me pasaron en la vida y las que más disfruté y demás fueron cuando fui a hacer algo que no tenía la más puta idea de lo que podía pasar. Cuando estuve en control, pasaron cosas buenas. Pero cuando solté, ¡puf! Es que no hay expectativas. O sea, cuando uno va generando expectativas sobre las cosas y no sale según lo planeado, se puede considerar como un fracaso, porque el plan de éxito era otro. Pero cuando no hay plan, o es porque sí, no puede existir el fracaso, porque simplemente es algo distinto que te sucedió, algo nuevo que te sucedió. Sí. Y muchas veces nos perdemos de disfrutar la recompensa, porque no es la recompensa que queríamos. Exactamente. En lugar de disfrutar lo que nos da la vida, estamos, ay, pero yo quería eso. No. Si vino esto, vamos a disfrutar esto. Mis viejos tenían una costumbre re linda que era, ante los fracasos había que brindar. Ok, me gusta. Y yo me acuerdo, nosotros apenas abrimos el teatro en Buenos Aires, apenas lo abrimos, al mes y medio nos robaron todo. No. Nos entraron, nos robaron todo. Y estábamos con mis socios y yo esa noche lo que hice fui a comprar champán y brindamos. Brindamos porque estamos vivos, porque todavía tenemos el teatro, porque nos vamos a levantar de esta. Vamos a mirar lo bueno, que es una frase que también salía de una obra que tenían dos de mis socios del teatro. Porque todos, o sea, lo que vos dijiste antes, no hay tal cosa como fracasar o tener éxito. Todo depende de lo que uno esté esperando. Totalmente. Y del color que vos le quieras dar desde tu cabeza. Entonces, mirar lo bueno es una decisión. Y yo elijo mirar lo bueno. Elijo decir todo va a estar bien en el medio de una pandemia que nada estaba bien o no. En el medio de un país que no era el mío, recién mudado de país, con un año planificando una mudanza a otro país y a los 2 días decir, todos los planes que hice se van por la ventana.
yo sigo eligiendo decir todo va a estar bien. Si pudieses volver atrás, ¿viajarías a Estados Unidos Sí, esa misma fecha, todo? sí, yo siempre tuve, o sea, para mí, o sea, fue complicado, digo, hubo muchas aristas complicadas y demás, pero estando ahí me di cuenta, si yo me hubiera quedado en Argentina y me agarraba esto con todo este plan de irme a vivir afuera, me iba a querer matar. Te volteaba. Porque como era truncado, acá fue, bueno, lo hice y salió de otra manera. Pero creo que yo los mayores regrets que tengo, digamos, los mayores... ay, sale la palabra en inglés, pero en español. Las mayores cosas... Arrepentimientos. Claro, los mayores arrepentimientos que tengo son de las cosas que no hice, no de las que hice y me salieron mal. Las que hice y me salieron mal, las hice y ya está. Ahora, las que no hice... Totalmente. Hay infinitas posibilidades. Sí. Entonces, más vale algo mal hecho que algo no hecho. Entonces me hubiera ido a Estados Unidos 100 veces. Gracias a irme a Estados Unidos empecé a componer música de nuevo. Tengo 5 temas que están ahí en el éter. Ahora tengo un disco que salió de eso, de ese gen. Sí. ¿Y seguís componiendo para futuro? ¿Tenés planes como para futuro con el proyecto? ¿O Me pasó que fue tan demandante el proceso de grabar, porque aparte es un disco muy personal el que hice, que toca temas muy difíciles y me fue difícil grabar. Algunas canciones fueron muy emocionales y muy complicadas. O sea, hubo una canción que en el estudio le dije a los chicos, por favor, hagámosla de una, porque yo esto más de una vez no sé si lo puedo tocar. Que estuve tan inmerso en todo ese proceso. O sea, hacer un disco solista de manera autogestiva es un viaje. Encima lo mezclé yo, lo cual considero que es un error. sí? No lo voy a hacer nunca más. Es un viaje tan, o sea, como me tiene agarrado de tantos lugares que no me dejó lugar para componer. Ahora empecé a tener como, cuando lo terminé, empecé a tener como un cierto espacio, pero necesito sacarlo y a partir de ahí creo que va a ocurrir lo de esto que te decía, hacer espacio para algo nuevo. Y dijiste esto que te lo estabas mezclando vos, el disco, ¿cómo lo llevas eso? No lo voy a hacer nunca más. Me parece un ¿Me error. lo recomendás? Me parece un error garrafal. Hay gente que puede compartimentar más y que capaz le sale bien y está perfecto. A mí lo que me pasó me hizo hacer el proceso larguísimo, un proceso que debería ser mucho más corto. Porque aparte hay algo de lo que pasa que cuando estás trabajando mucho tiempo en las mismas canciones y yo qué sé, que hay como un cierto tiempo de calentura, digamos, calentura en el sentido de estar como con eso a flor de piel, y hay un momento donde se pasa eso. Y cuando más largo se vuelve el proceso, más perdés esa conexión. Esa como objetividad también, como con el producto. Claro, y más perdés esa frescura, sí. ¿no? Digo, sí. Y a mí me pasó que se me hizo el proceso muy largo y perdí un poco de frescura en el camino. Bueno, hay una frase que que yo sepa se la adjudica a Spinetta, que es que la música no se termina, sino que se abandona. Ah, mirá vos, yo la tenía como que era de Charlie. Entonces ahora es mía. Esa. Sí. Pero los discos no se terminan, se abandonan. Se abandonan y creo que nosotros como músicos y a toda la gente que está relacionada con la música, creo que es fundamental entender que lo que hacemos nosotros es expresión y uno no puede trabajar la expresión al milímetro. Hay algo, sí, hay algo de eso que por suerte tuve mucha suerte en tomar ciertas decisiones con el disco, que fue grabarlo con los chicos y grabarlo en un fin de semana, que eso capturó una esencia. Y aparte lo que estuvo bueno es que nosotros lo grabamos y yo les pedí a los chicos que no, o sea, no que no se lo supieran porque sería ridículo, pero digo, no es que ellos fueron a grabar ya con una automatización, no, fueron a grabar con una cierta, con un cierto riesgo, con un riesgo de acá como era esto, que eso está bueno. Sí. Te hace tocar con una cierta urgencia que está buena. Totalmente. Santi, la verdad que ha sido un placer estar acá, tenerlos a todos ustedes. Bueno, Room de a poquito va creciendo y vamos a estar haciendo colaboraciones juntos. Vamos a estar trabajando con las mezclas también, de todo lo que tenga que ver con Room. Nada, espero que próximamente puedas venir a presentar otros proyectos y nada, agradecerte. Muchas gracias por la invitación, hermoso plan. Gustás.